En este día quiero que toquemos un tema bastante interesante y es acerca de la restauración de una persona. Tendríamos que preguntarnos o tendríamos que evaluar qué es lo que hemos estado entendiendo por restauración, Ujú. porque a veces mostramos mucha misericordia que se convierte en libertinaje y a veces mostramos demasiadas reglas que se convierten en legalismo. Bienvenidos a este podcast. Tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde tú estés encontrándote con este vídeo. Y este día tenemos el privilegio de tener a alguien que yo aprecio mucho, un amigo, Ever Orantes, y quiero que lo conozcan un poco. Es un hombre del Señor, es pastor también, pero que nos diga él un poquito acerca de quién es Ever Orantes. Gracias, Jiménez, es un privilegio estar aquí, que me habrá esta oportunidad para conversar. Bueno, mi nombre, bien decía Imer, es Ever Orantes. Tengo el privilegio de estar pastoreando en la ciudad de Cojutepeque ya hace 14 años. 14 años ya, Sí, wow. este mes exactamente estoy cumpliendo 14 Bueno, años. felicidades. Gracias, Feliz aniversario. gracias. Ha sido toda una bendición, Qué bien. una escuela, ¿verdad? A veces estudiamos, pero en la práctica es donde nos forjamos realmente. Así que gracias al Señor, 14 años de estarle sirviendo al Señor a tiempo completo como pastor principal en mi Qué bien, ciudad. man. Qué bendición. Sí. Casado. Casado, felizmente casado, con 2 hijos, mi hijo mayor de 10 años y el menor de 4. Sí, no, es una bendición, la verdad. Y el poderle servir al Señor y que tú le has servido al Señor desde muy pequeño. Sí, tuve el privilegio de ser hijo de pastor, entonces crecí en un ambiente cristiano, me desarrollé en un ambiente cristiano gracias a la providencia de Dios. Qué bien, man. Bueno, como hijo de pastor, tenía que aprender varias cosas. Y principalmente mi papá se enfocó en que yo aprendiera sobre música, un poco sobre música, así que ahí estaba el músico de siempre, ¿va? El que no se puede ir, el que no puede faltar, el que tiene que estar ahí. Entonces yo le sirvo al Señor desde que tengo memoria, quizás tenía unos 9 años. Entonces le empecé a servir al Señor, no en la música, sino en bienvenida en la iglesia, en esto y lo otro, que mi papá siempre nos enseñó a involucrarnos en la liturgia, en la obra del Señor. Y ya a los 13 años, formalmente en el Ministerio de Alabanza. A los 13 años. A los 13 años empecé como baterista de la banda, del Ministerio de Alabanza de la iglesia en ese momento. No era el único y no era el mejor tampoco. Ajá. Eso me llevó a un proceso bien interesante porque a pesar de ser hijo de pastor, tampoco tenía, sos el hijo del pastor y vos vas a Tenés tocar. todos los privilegios, que Nada. típicamente eso regularmente ocurre, ¿verdad? Que En esa época todo el mundo ministraba de corbata y todo, entonces yo llevaba mi corbata siempre escondida y me recuerdo que en un par de ocasiones oraba y le decía al Señor, Señor, que se enferme el batero y que no llegue, porque yo quería tocar la batería, pero nunca pasó, así que, pero fue una bonita experiencia, crecí a los 16 años. Pasa lo que pasa en toda iglesia o en la mayoría de iglesias, lamentablemente. La iglesia de mi papá sufrió una división, ujú. entonces se quedaron sin, no, toda la banda de la iglesia se fue, todos los músicos se fueron. Wow. Entonces fue curioso porque mi papá cuando yo tenía 9 años también me puso a aprender piano, pero yo nunca toqué en la iglesia piano. Entonces mi papá estaba preocupado un día y yo le dije, papá, si usted quiere, yo nunca había cantado, bro, nunca. Hmm. Yo le dije, papá, si usted quiere, yo canto y toco el piano en lo que vemos que Dios hace. Porque los músicos se fueron un lunes. O sea, ya no teníamos todos de una Wow. vez. O sea, no es que fueron desertando de a poco. Todos dijeron, ya no más. Un solo día, Un todo ya solo día, fuera. todos ya fuera. Wow. Entonces para el domingo no había ministerio de alabanza. Y entonces yo le dije a mi papá, mire papá, yo no puedo hacer el esfuerzo. Y se me quedó bien y me dice, que aprendiste a tocar piano. Ya ni se acordaba que él mismo había pagado las clases. Y así fue como ya empecé como líder de alabanza. En un mes de octubre, mi papá sintió que eh, a principios de octubre, mi papá tuvo un sentir bien fuerte Ujú. de orar por los niños de la iglesia. Brother, es el mes de octubre, el mes de las brujas,
de todo esto. Y yo me recuerdo que en aquella época hasta hicimos vigilias para que el Señor guardara a nuestros niños. Y orábamos por ellos, por los niños, porque mi papá había tenido el sentir de orar por los niños. Ya. Quizás nos faltó que prestar un poquito más atención al verdadero sentir de Dios, ¿vea? Porque lo que sucedió es que como se habían ido todos los de alabanza se fueron en noviembre. Entonces los niños salieron justo en noviembre de clases. Wow. Yo toqué un domingo solo el piano y esa semana yo agarré a los niños, los fui a traer a todos a las 6 de la mañana para orar. Y nuestro primer devocional lunes era de 6 a 7 y media de la ¿Y mañana. cuántos años tenías ahí? Yo tenía 16. 16. Sí, y y a los niños que fui a traer eran 4, 2 Ajá. niñas y 2 varones. La niña mayor tenía 11 o 12, si no me equivoco. El menor tenía 6. Entonces a los varones les enseñé batería y a las niñas les enseñé piano. Wow. Pero, brother, allí entendimos por qué el Señor nos puso a orar por los niños. Hmm. Porque los niños aprendieron en un mes. En un mes. En un mes. Aprendieron a tocar batería y piano como no tenés idea. Entonces era curioso porque nosotros teníamos una gran baterillota y la gente no veía al batero, pero ahí estaba el batero detrás de todo eso, de todas las percusiones y todo. Entonces allí entendimos por qué el Señor nos puso a orar por los niños y era que Él los iba a usar para la alabanza. Y regularmente a veces se desestima a los niños. Se desestima. Y solemos decir, es la iglesia del futuro. En la iglesia. Pero en realidad es la iglesia del hoy. Ajá. Y fue algo impresionante porque yo a los 16 años iba a traer a los niños de lunes a domingo a las 6 de la mañana. Wow. De 6 a 7 teníamos devocional. Orábamos, le pedíamos al Señor. De 7 desayunábamos juntos. Después a las clases, batería, teclado. En un cuartito estábamos de teclado y yo corría de un lado a otro. Al mediodía almorzábamos juntos. A las 2 de la tarde reanudábamos a practicar, clase, práctica. A las 4 de la tarde a jugar fútbol. Todos ahí. Hasta las 7 de la noche dejábamos de estar juntos. Todo el día. Un gran Por convivio. un mes. ¿Y todavía tienes como contacto con algunos de los que... Uno de los bateros, Brian, se convirtió en mi cuñado. ¡Wow! No te creo. Es mi cuñado, la hermana mayor de él es mi esposa. Ah, Brian está llegando actualmente se está congregando en la iglesia que el Señor me permite pastorear. wow, qué Hace bendición. unos meses atrás tomó la buena decisión de casarse. Qué bien. Y ha empezado a servir poco a poco en la iglesia. Así que gracias a Dios ahí va. Lupita, una de las niñas, Ujú. pianista, hoy día es doctora. Wow. Recién se casó. Está avanzando en su vida, buscando al Señor. Carlita era la otra niña. De ella perdí el contacto, no sé cómo le está yendo, no tengo. Sí, ya. Pero, Y ujú. Victorito, que era un niño muy dulce, lamentablemente falleció hace 2 años. Wow, Sí, muy joven. bastante joven. Sí, pero un Sí. gran siervo de Dios. Ese niño llegó como de 3 o 4 años a la iglesia, brother, y todos los días oraba para que su papá se convirtiera a Cristo. O sea que él era cristiano y su papá no. Y su papá no. Entonces, todos los días, brother, todos los días. Y él te decía, Dios te bendiga, me estás ayudando a orar por mi papá. Wow. Y era un niño muy dulce, muy dulce. Impresionante. Sí, y brother, después de quizás unos 5 años, el papá aceptó a Cristo. Qué Y bendición. yo tuve el privilegio de que el papá de él me lo llevara a mí, a la iglesia, para que yo les enseñara el Qué instrumento. bendición. Y eso es lo bonito cuando podemos servir a los niños, porque como digo, a veces se desestiman los niños, creemos que como que, que lleguen y que se congreguen, que vayan a la escuela dominical, que aprendan la historia de Jonás Sí. y no logramos visualizar que ellos pueden ser un canal de bendición para sus padres. ¿Sabes que una de las cosas que a mí más me ha gustado es
servirle a ese tipo de niños, Sí, que sus padres no son convertidos. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que dar ese amor y ese afecto a esos niños para fortalecerles. Me pasó la experiencia con un amigo, lo quiero mucho, él es ya ahora está en sus últimos años para ser doctor acá en Estados Unidos, pero yo lo iba a recoger a su casa. Un niño de 13 años, 12 años, estaba en adolescencia. Pero me acuerdo un día que era para un día de acción de gracias, que la iglesia donde nos congregábamos iba a tener un servicio de acción de gracias. ujú, Y ese día yo lo recojo y él se sube en el automóvil y empezó a llorar, a llorar. Y yo le digo, hey, él se llama Eric, hey Eric, si, si tú no quieres ir, no vengas, no es obligación que tú vengas. Y él, no, me dice, es que no lloro porque no quiero ir, yo quiero ir, pero lo que más quiero es que mi mamá pueda estar con nosotros y mis abuelitos, que ellos puedan que, estar allá. Y yo le digo, seguro que no te quieres quedar y compartir con ellos. No, me dice, yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero que el Señor haga algo en ellos. Mira, yo me fui con el corazón partido a ese servicio y no dejaba de pensar en él, pero la bendición fue tal que ahora su madre, su hermana cristiana también, su otro hermanito, el Señor llegó a esa casa, sus qué abuelitos. Entonces, bendición. una bendición y por eso es bueno apoyar a los niños cuando están así. Sí, Victorito antes de partir logró ver a su papá congregándose y hoy el papá en la iglesia que él se congrega es un hombre que anda evangelizando en las calles. Wow, Se convirtió en un gran siervo de Dios también el papá de Victorito y la qué mamá, toda la bendición. familia. Entonces, Y la vida ministerial cuando comenzás joven y especialmente eh, como te tocó a ti, que prácticamente tuviste que hacerlo de un momento a otro, o sea, no tenías opción. Eso te crea madurez y también no deja de acarrearte muchos problemas, porque cuando tenés un llamado, también se agolpan, se acrecentan los problemas. Muchas vicisitudes, me imagino que has pasado, pero Dios te tiene acá y Dios te ha dado la oportunidad de pastorear una congregación muy bella. He tenido el privilegio de estar compartiendo con la iglesia que pastorea nuestro amigo Pastor Ever y también tenemos la dicha de hacer misiones juntos, servirle a los pastores juntos, sí, sí, dar conferencias a pastores. Eso ha sido una bendición, una ¿verdad? Para experiencia nosotros. increíble. Una experiencia increíble compartir con pastores de diferentes naciones que en muchos casos era compartido, ¿verdad? Porque uno llegaba a tratar a bendecirles, ¿verdad? Y ellos nos bendecían a nosotros también Exacto. con su experiencia, con sus vivencias, con sus historias. Entonces es impresionante todo lo que el Señor nos ha permitido Dios ha vivir. sido bueno, de Sí, verdad, muy bueno. demasiado bueno. Hemos andado desde acá a Estados Unidos hasta la punta del continente americano, Chile, Argentina, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil. Dios ha sido muy el bueno. Caribe. El Caribe. Sí, el Señor ha sido bueno. Dios ha sido bueno en su misericordia porque igual a veces uno no está preparado. Definitivamente, imagínate el reto de ir a ministrar y a tratar de llevar una palabra que edifique a pastores. Es Una una responsabilidad. responsabilidad y un privilegio muy Privilegio hermoso. grande. La verdad, todo lo que recibimos es por gracia, merecedores no somos. No somos. La verdad es la gracia del Señor que también Dios nos hace pasar experiencias, que quieras o no, tal vez no tenemos la experiencia que tiene un pastor de tener 50 años en el ministerio, pero de repente no llegamos como un Pablo, como un Apolo, sino que llegamos como un Tito, así como cuando dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba pasando un momento de crisis Ujú. y llegó Tito y le consoló. Y él dice que fue consolado con la venida de Tito. Entonces Dios nos ha concedido ser como ese Tito para muchos hombres de Dios, muchos Sí, pastores, un privilegio. y qué testimonio, ¿verdad? Los que hemos visto. Hemos visto la mano del Señor, testimonios que nos impactan. Y en este día quiero que toquemos un tema bastante interesante.
y es acerca de la restauración de una persona. Sabes que comúnmente muchas congregaciones, y lo hablo de una forma en general, yo sé que muchos pastores han de escuchar estos podcasts, a alguien le va a ser de bendición, y en muchas congregaciones se hace un concepto en donde para muchos lugares la restauración es muy difícil, para otros lugares no hay restauración de una persona, y para otros lugares solamente se queda en una cuestión de disciplina. No sé si me voy a entender. Hay momentos en donde un miembro de la congregación falló, se le hace o se le pone disciplina y no se sigue un proceso, sino que solamente te dicen, bueno, hermanito fulanito, usted ha caído en este pecado, le toca un año de disciplina. ¿Y qué te implica la disciplina? Y te ponen ya y te dicen un montón de cosas que implica la disciplina. Pero en realidad, como pastor, con tu experiencia pastoral, ¿crees que esto es algo sano? ¿Crees que esto es algo solamente poner una disciplina así por así? No, creo yo que la base de la restauración es el amor. Ujú. Y la meta de nosotros no es, como pastores, no es hacer valer un manual de disciplina dentro de nuestras congregaciones, sino edificar el corazón de cada uno de los que están bajo, que se congregan con nosotros bajo el cuidado nuestro. Entonces tendríamos que preguntarnos o tendríamos que evaluar qué es lo que hemos estado entendiendo por restauración, Ujú. porque a veces mostramos mucha misericordia que se convierte en libertinaje y a veces mostramos demasiadas reglas que se convierten en legalismo. Entonces nuestra meta es ver a la gente transformada. Nuestra meta es que la gente sea edificada y congruente con lo que creemos y con lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, disciplinar a alguien y decirle, te quedas 3 meses sin ministrar, sin servir, pero durante esos 3 meses, ¿qué va a pasar con esta persona? Ujú. ¿Cómo vamos a trabajarla? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo vamos a estar pendiente de ella? Hemos tenido una conversación con ella, sabemos, o sea, sabemos cuál fue la causa del pecado, porque yo he aprendido, Imer, que hay 2 razones por las que la gente peca. Una, porque no ha nacido de nuevo. Porque no han nacido de nuevo. Sí, y su vida es de pecado. Ujú. Y esta persona que no ha nacido de nuevo, ni, aunque le pongas las disciplinas que querrás, esta persona no va a evitar, no va a poder evitar seguir pecando porque su naturaleza continúa siendo pecaminosa. Y aquí es necesario que esta persona nazca de nuevo para que entonces, a partir de ahí, ella pueda vivir conforme al Evangelio, porque nosotros no cambiamos con nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que nos va transformando día a día. Y por otro lado, cuando pecamos, los cristianos, los nacidos de nuevo, cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Sí. Si tú descuidas tu relación con Dios, tu carne es débil. Y nuestra batalla con nuestra carne es constante. Es constante. Nuestra carne siempre quiere salir, siempre quiere resucitar, pero nosotros tenemos que constantemente estar sometiendo nuestra carne. Pero cuando un hijo de Dios cae en pecado es porque su relación con Dios está mala, se ha cortado, el Espíritu Santo se ha entristecido. Ujú. Entonces esta persona ya no discierne lo que es bueno, lo que es malo, o el enemigo la ha llenado de culpabilidad y no logra salir de su condición. Entonces tenemos que, antes de iniciar cualquier proceso de disciplina, estar seguros si esta persona ha nacido de nuevo o no. Oh, no, y eso es bastante importante porque, como digo, regularmente solo se dio cuenta el hermanito, cayó en pecado y se hace la bulla y todo, y le toca disciplina. Y la disciplina se la estipulan por un año y al año ya vienen, pastor, ya pasó el año. Ujú. Pero no necesariamente ha habido un proceso, no ha habido un cambio tal vez en la vida, sino que probablemente estuvo viviendo el mismo pecado. La única diferencia que ahora es un poco más a escondidas. Claro, es lo que te mencionaba, si su Ujú. naturaleza no ha sido transformada.
lo que va a encontrar son formas de pecar de una manera que las demás personas no se den cuenta, Ujú. ¿verdad? Entonces nuestra meta es llegar al punto de lograr discernir si esta persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Porque entonces el proceso para una persona que ha nacido de nuevo es completamente diferente para con una persona que no ha nacido de nuevo. Ujú. ¿Me entendés? Entonces, tendríamos que empezar por ahí. ¿Estás seguro que sos cristiano? ¿Cómo sabes que sos cristiano? ¿Cuáles son las evidencias que tú mismo encontrás en tu vida que dicen que sos verdaderamente cristiano? Y ahí empezamos a conversar y ahí descubrimos. Y ahí podemos llegar a la conclusión si realmente ha nacido de nuevo o no. Y ahí inicia el proceso de restauración. De hecho, quitarle los privilegios a una persona no significa que está siendo restaurada. Exacto. Porque cuando nosotros le quitamos el privilegio a una persona es porque estamos conscientes de que esta persona no puede ministrar, si es alguien de alabanza, por ejemplo, esta persona no puede ministrar a la iglesia del Señor por una razón, porque ella necesita restaurar su corazón primero, porque no puede dar lo que no tiene. Correcto. Entonces mi meta no es, te quedas 15 días o un mes sin tocar y eso va a servir de escarmiento para todos los demás, ¿verdad? Que Que tengan cualquiera, miedo. ajá, exactamente, entonces no estamos mandando el mensaje correcto, ¿verdad? Sino que estamos haciendo que la gente se vuelva moralista, que aprenda a comportarse bien. Y por eso es que hoy tenemos un montón de cristianos con una vida de apariencia Mm. y lejos de la verdadera piedad. Para empezar la restauración, la palabra del Señor dice que hay que llorar con los que lloran. Y cuando un hermano nuestro cae en pecado, la vergüenza lo quebranta. Entonces nosotros tenemos que llorar con él. ¿Tenemos que? Llorar con él. Llorar con él. O sea, decirle, brother, qué doloroso que caíste. Pero aquí estamos. ¿Para qué? Para que después podamos reírnos con él cuando haya terminado su proceso de restauración. Y eso es bien importante, ¿sabes? Porque eso tiene que ser un reflejo de amor Claro. al momento de restaurar a una persona. Y cuando hablamos de restauración, es tomar algo que está destruido para llevarlo al formato original o para restituirle en el puesto original. Eso es restauración. Y, y claro, lógicamente son pasos, son procesos, como tú dices, no es cuestión de tiempo tampoco. No. Porque eso creo que es importante. A veces ponemos 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses, pero eso no implica que esa disciplina impuesta vaya a traer un beneficio a la persona, sino que muchas veces solo es como el oprobio, que toda la gente sabe, están en pecado, ¿verdad? Por eso Por lo eso lo quitaron. bajaron, por eso ya no sirve. Entonces, quieras o no, crea a veces ese morbo. Pero es bonito cuando el amor se refleja y donde las personas que están encargadas de una restauración hacia una persona que le ha fallado al Señor deben de tener esa espiritualidad, si se puede llamar correcta. Porque el apóstol dice, vosotros que sois espirituales, Ujú. entonces hace un llamado a los espirituales, no para decir, como aquel hombre, ¿verdad? Gracias te doy, porque no soy como este pecador. Así como hacía el publicano, el fariseo con el publicano. Y lógicamente el publicano ahí, Señor, perdóname por mi pecado. O sea, él se hacía reo de su pecado, pero el otro estaba diciendo, yo ayuno, yo hago esto. Entonces, su espiritualidad le llevaba a un cierto orgullo y a una cierta autojustificación. Al momento de entrar en una restauración, no tenemos que presentarnos como los inmaculados, como las personas impolutas, impecables, sino que tenemos que bajarnos. Eso es como cuando alguien está caído. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer para cuando alguien está caído? No, no, no puedes levantar a alguien estando de pie. No, tenés que estar seguro que no tiene quebradura. Tenés que bajarte. Exactamente. Tenés que estar a la altura de él. Cierto. Es una cuestión de amor. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y eso es la restauración, es que
Cuando nosotros descubrimos el pecado, a veces como en el contexto de pastoral, a nosotros nos molesta. De repente a mí me ha molestado porque digo, hey, tan bien que íbamos y hoy volver a comenzar. Pero realmente lo que debe de pasar es exactamente lo contrario. Deberíamos de preguntar, de preocuparnos por él, por esta persona que ha caído, por esta persona que ha fallado, por esta persona que ha tropezado. Y, y permitir que el Señor nos use a nosotros. Es más, orarle al Señor para que nosotros podamos ser unos instrumentos de restauración, para que nosotros podamos ser personas que podamos restaurar la vida de una persona. Y eso es lo más lindo, porque para eso existe la iglesia. Nosotros somos, Dios no va a mandar ángeles a restaurar a nadie. Ujú. Él dejó establecida su iglesia. La iglesia debería de ser un lugar seguro. Debería de convertirse en un lugar seguro donde la gente golpeada, la gente que ha tropezado, la gente que se ha empolvado por el pecado, tenga la confianza de acercarse a sus hermanos en Cristo y encontrar restauración en Dios. Y es más, se nos ha encomendado el ministerio de la restauración, De la restauración. dice su palabra, ¿verdad? Entonces, te hago una pregunta. Yo sé que cada congregación eh, manifiesta de diferentes formas al momento de disciplinar, pero te hago esta pregunta, a tu punto de vista, ¿cómo consideras cuando, por ejemplo, alguien le falló? Porque yo me he dado cuenta de congregaciones que son así y que dicen a toda la congregación, el hermano fulanito va a quedar en disciplina porque esto fue lo que cometió. ¿Tú crees que es una buena forma de hacerlo o no? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo valoras? El tema es bien delicado, Yo ¿verdad? sé que sí. Es bien delicado porque respetando la idiosincrasia de cada denominación y de cada congregación, pero la pregunta es si esto es bíblico. ¿Cómo se presenta bíblicamente esta situación? En la palabra del Señor dice que sí. O sea, si quieres encontrar un argumento bíblico para esto, lo hay. Pero ese es el último punto. Ese es el último paso. La Biblia comienza diciendo, repréndelo en privado. Exacto. Después dice, repréndelo con dos testigos. Y ya después dice, si ya no, repréndelo frente a la iglesia. Pero sí es un proceso. Correcto. Lo que pasa es que nosotros nos saltamos los primeros dos. Pero ahí tenemos que meditar cuál es la intención del corazón, del por qué lo estamos haciendo así. ¿Verdad? ¿Por qué lo estás haciendo así? Entonces, esa es la parte que la pregunta sería, ¿ya pasaste el primer paso? ¿Ya hiciste ya te enteraste cómo está su vida espiritual? Ujú. ¿Ya lo llamaste una vez a arrepentimiento? ¿Cómo reaccionó la segunda vez? Usaste dos testigos y estos testigos no solo sirven para escuchar la reprensión, sino vea que yo lo regañamos ya una vez, no sirve, sino que estos testigos también sirven para testificarle al que necesita restauración lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. O sea, llevarlo también a un tiempo de restauración a su vida. Esa es O sea, no testigo solamente para acusar. no solo para escuchar o acusar, sino testigos para decirte, pero mira, has fallado, has pecado, pero yo te testifico que el Dios que me transformó a mí lo puede hacer con vos también. Entonces, es una cuestión de amor, es una cuestión de entender que ese es el llamado que nosotros tenemos, de restaurar la vida, de llevar la carga de los más débiles. Exacto, sí. Entonces, no puedes someter a eso a la iglesia y perdón, a una persona que necesita restauración. Y segundo, no puedes hacer eso frente a una iglesia inmadura. ¿Me entendés? Porque lo que estás haciendo es poniéndolo frente al paredón Mm. y les estás diciendo apedréenlo. Si yo puedo hacer eso frente a una iglesia que es madura, que sé que va a reaccionar con ese tema, no diciendo, ¡uy, el hermano pecó! No, sino que va a ser alguien que va a decir, Se van a volcar en amor se van para... a volcar en amor para él y le van a animar y
y van a cuidar más de él y van a estar más pendientes de él. Wow. ¿Me entiendes? O sea, tampoco podemos hacer esto frente a una iglesia inmadura. Es ilógico, porque en vez de edificar, que es nuestra meta, vamos a destruir y alimentar ¿cómo sería esto? El morbo El de morbo de otros. otros, que va a hacer Sí, pecar a otros con el morbo. exacto. Ajá. ¿Alguna experiencia que nos puedas comentar sin dar nombres, sino que alguna experiencia de restauración que tú viste que fue de edificación? ¿Y cómo fueron los pasos que tú seguiste para restaurar a alguna persona? Si nos los puedes ejemplificar, sin dar nombres, ¿verdad? Porque no necesitamos los nombres, sino que para que alguno de los pastores que nos ven o algún líder que esté haciendo o siendo parte de este proceso, eh, es bueno que ellos también escuchen la experiencia de otros, porque sabes que a veces las cosas las hacemos de una forma porque no conocemos o no sabemos cómo hacerlo, nunca nos enseñaron, nunca nos capacitaron, sino que habemos muchos que llegamos al pastorado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero sin haber pasado muchas veces por, por el haber sido instruidos por otros. Y cuando ya estamos en el ministerio nos damos cuenta que nos damos con casos de casos, que pasamos de uno y después se viene otro más fuerte, más diferente, pero Ujú. no sabemos cómo hacer. Entonces quizás alguno de los ejemplos que nos puedes dar ahora, algún ejemplo que nos puedas poner, pueda darle luz a alguien, pueda ayudarle, porque el propósito de esto es eso, se trata de bendecir. ¿Cómo puedo aprender y cómo puedo aplicar también lo que puedo escuchar? Ujú. Te voy a poner el caso de una persona que tenía Amargura. mucha amargura en su corazón. Y la amargura es un pecado peligroso porque es justificable. Hmm. ¿Por qué es justificable? Es el único pecado probablemente que pueda... No tiene justificación, ningún pecado, Pero pero autojustificación ajá, o ¿por qué? ¿Por qué estás amargado con aquel? Porque me hizo esto, esto, esto y esto. O sea, su excusa tienes tu excusa, y tenés válida, ajá, y es que esa, aparentemente válido. ajá, aparentemente válida. Entonces, pero la amargura, aparte de ser peligrosa por eso, porque encontrar justificación posible, una justificación pecaminosa, también es un pecado que es fácilmente contagiable. La amargura se transmite a otros. Hmm. ¿Por qué? Porque si yo estoy amargado y la amargura base o nace en una cuestión de orgullo, porque la amargura, el pecado original, la amargura es el fruto, pero el pecado original es el orgullo. Porque el orgullo te dice, ¿cómo es posible que te hagan eso a vos? Si sos tan buena gente. Entonces vos reaccionás con amargura y guardas resentimiento. Hmm. Entonces vas donde tu familiar que te ama tanto y le decís, aquella persona me hirió, aquella persona me lastimó, aquella persona me ofendió. Y ya tu familiar empieza a decir que, ¿qué? ¿Cómo pudieron hacerte eso a vos? Y ya tiene amargura también y empieza la raíz de amargura. ¿Cómo iniciamos con el proceso de amargura? Con una persona que está pasando por un proceso de amargura. La amargura también tiene sus estrategias, se venga. Y Ocupa de la la venganza. venganza. ¿Y Ujú. cuáles son las venganzas que ocupas? Es dejarle de hablar a la otra persona. Si vos estás tan amargado que me voy a vengar de vos y lo que voy a hacer es prohibirte que me hables. ¿Entendés? Y le haces la ley del hielo y lo ves y te vas y no quieres dar la mano, no quieres saludar a nadie. Y la otra forma es con el chisme y empieza a decir, no, pero es que aquella persona hizo esto y que aquella persona también y que no sé qué. Y empieza a crecer el chisme. Eso es difícil en una iglesia. Hmm. Sí. Entonces yo me encontré con una persona amargada que estaba tan amargada que ya no solo había caído en el pecado de orgullo, de amargura, sino que ahora estaba en el pecado de chisme, inventando cosas, diciendo cosas, haciendo cosas. Entonces yo le pedí reunirnos a platicar y tenemos que tratar de, no tenemos que tratar, sino que tenemos que ser bíblicos. Exacto. Y el primer proceso, mi estimado Imer y hermanos que nos están escuchando,
lo primero que tenés que averiguar es cómo está su relación con Dios. La primera pregunta no es, ¿por qué andas de chismoso? Ujú. La primera pregunta es, ¿qué fue lo último que leíste en la Biblia? ¿Cuál fue tu última oración que hiciste? ¿Cómo oraste? ¿Qué le pediste a Dios? Y la gente te va a decir, yo leí Juan 3:16 porque es lo que se acuerda. ¿Va? El versículo que... Algún versículo que se pueden de memoria. Porque la verdadera pregunta es, la pregunta real es cómo está tu relación con Dios. Pero todo el mundo te va a decir, no está tan mal, pero Ajá. Siempre hay tampoco. una justificación también. Siempre. Porque la gente, lo que tenemos que entender es que una persona, hay gente que busca restauración, y después te voy a dar el caso de alguien que anda buscando restauración. Ahorita Ok. te estoy dando el caso de una persona que no anda buscando restauración, sino que nosotros observamos la necesidad de que esta persona sea Wow. restaurada. Qué interesante está eso. Entonces, cuando le invitamos a platicar, la pregunta que nosotros queremos descubrir es, ¿cómo está tu relación con Dios? Pero esta gente o la gente nunca te va a decir la verdad. Claro. Entonces tenemos que pedir las estrategias Ajá, sí. al Señor, la sabiduría y la pregunta, hey, ¿cuál fue el último versículo de la Biblia que leíste? El último capítulo de la Biblia que leíste. ¿Y cuándo la leíste? Y ya ese o ese Sí. pensamiento ya te dijo que su relación con Dios no está bien porque no está leyendo su palabra. ¿Cuál es la petición que estás haciendo en tu oración? Santiago, el apóstol Santiago en su libro, Ujú. dice que nosotros pedimos y pedimos mal. Exacto. Entonces cuando una persona empieza a decirte, es que yo le pido a Dios que me bendiga, yo le pido a Dios que me dé, ya Santiago te dijo que está pidiendo mal. ¿Qué significa eso? Que su relación con Dios está mal. La última pregunta que le hice fue, ¿y por qué no te estás congregando con regularidad? ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? Porque la primera meta de nosotros es saber cómo está su relación con Dios. Es restaurar su relación con Dios. Porque cuando una persona está bien con Dios, difícilmente el pecado va a encontrar lugar en su vida. Correcto. Entonces nuestra meta es esa. Entonces ya abrió su corazón, yo supe que su relación con Dios no estaba bien. Ahora la siguiente parte es más difícil y es encontrar la manera de saber si esta persona ha aceptado a Cristo Hmm. o no. Y la pregunta es, Si se ha arrepentido, si ha nacido de nuevo o no. si ha nacido de nuevo. ¿Y cómo lo vas a saber? Preguntarle qué es el Evangelio. Mira, mi hermano, ¿para vos qué es el Evangelio? El Evangelio es que uno va a la iglesia. No tienen un concepto claro de lo que es el Evangelio. El Evangelio son los libros que están escritos ahí, Mateo, Mateo, Marcos, Marcos, Lucas Lucas, y Juan. Juan. Cabal. El Evangelio. Y ahí ya te da un indicativo de que esta persona no conoce el Evangelio. Y si no conoce el Evangelio, no ha nacido de nuevo. Es parte de una religión. Es parte de las costumbres de una religión. De las costumbres de una comunidad cristiana. Pero no es cristiana. Ujú. La otra pregunta es, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Cómo lo ves a Él? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús? Jesús es el amor de mi vida, Él me ama tanto. Y vos te quedas, sí, pero ¿y en qué punto descubriste que Jesús es tu Salvador? Entonces, si en ese punto vos descubrís, a través de la pura conversación, porque lo que tratamos de hacer es hacer el modelo de Jesús. Sí, Jesús nunca le dio la respuesta a la gente, siempre los hizo meditar. exacto. Siempre les dijo, ¿dónde está tu marido? Preguntas. Siempre Jesús, el que esté libre de pecados, que Arroja tire la primera piedra. Sí. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y escucha eso, porque básicamente esa fue la pregunta que yo le hice a esta muchacha. Ujú. ¿Quién es Jesús para ti? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? No te lo reveló carne Ni ni sangre. sangre. ¿Sos o no sos cristiano?
Ujú. Buenísimo. Y una vez te das cuenta si es o no es cristiano, si no es cristiano, a partir de ahí empezás a evangelizarle. Si te das cuenta que él no es cristiano, comienza la evangelización. La Darle las buenas evangelización. nuevas que él necesita escuchar. Exactamente, pero básicamente llevarle a entender que necesita un Salvador y que ese Salvador es Jesús y que somos salvos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí le decimos, le enseñamos que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos fallado, que nosotros necesitamos un Salvador. Y entonces allí, en ese punto, la meta de nosotros mi meta no es decirle, haz esta oración conmigo, sino mi meta es explicarle de tal manera el Evangelio a esta persona que esta persona termine preguntándome qué tengo que hacer para ser salvo. Esa es mi meta. Que esta persona entienda que necesita un Salvador. Ujú. Así como aquel hombre el eunuco de Candace, que cuando se le acerca, acércate, le dice el Señor a Felipe. Y cuando él se acerca, él estaba leyendo algo, pero no lo entendía. Uh-huh. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y decía, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Y él se dio la tarea de explicarle, al punto que llegó a conocer a Cristo, que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Exactamente. Ujú. Si lees el primer sermón de Hechos, de Pedro, Sí, él le dice, aquel que ustedes crucificaron. Y al final la gente termina diciendo, ¿qué tenemos que hacer? para ser salvos. Exactamente. Esa es mi meta. Llevar al punto a la persona que necesita restauración de la necesidad de un Salvador. Y cuando yo ya le demostré y le comprobé que necesita un Salvador, entonces le presento a Cristo. Y es otra perspectiva. Porque ya no es un Cristo que me lo ofrecieron. No es un Cristo que me lo vendieron. Es un Cristo que yo necesitaba Ujú. para ser salvo. Ahí. Y si sabes que es cristiano, entonces te vas a su relación con Dios. Y le empezás a tocar temas como la palabra del Señor cuando Jesús le dice, si tú no perdonas, no serás perdonado en el reino de los cielos. Entonces mi meta no es no es decirle a esta persona, deja de andar diciendo chisme, Ujú. sino que mi meta es que esta persona restaure su relación con Dios. Porque cuando su relación con Dios esté restaurada, ya no va a haber chisme en sus labios. ¿Me Ujú. voy a entender? Excelente, wow. Tú decides o ir a las ramas o ir a la raíz. Ir a las ramas es decirle, no ande de chismoso, Ajá. no ande de amargado. O vas a la raíz. Hermano, necesitas restaurar tu relación con Dios. Vamos a hacer esto. Vas a leer tal cita bíblica mañana, pasado mañana. Y yo te voy a llamar y te voy a preguntar cómo te está yendo, qué entendiste. Y utilizar citas bíblicas que hablan del perdón Estratégicamente, estratégicamente. ¿Para qué? Para que esta persona entienda a través de la a palabra de través de la Dios. palabra que necesita perdonar, pero tú estás pendiente porque el proceso de restauración no es un mes de disciplina. No, ¿quién la va a acompañar? Ujú. Pastor, ¿y esta persona necesariamente tiene que dejar de servir? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que hayan frutos de que verdaderamente se arrepintió. Dignos de arrepentimiento. Exactamente, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de que se revele lo que en su corazón ha cambiado. Ujú. Entonces, ¿cómo hiciste en este proceso con esta persona? Primero, ¿indagaste cómo estaba su relación con el Señor? Indagué primero cómo estaba Si realmente. era, si era nacido primero, si era nacido de nuevo o Sí, nacida de nuevo. quizás ese es el primer punto. Ujú. Indagar si esta persona nació de nuevo de verdad. Ok. El segundo punto, si indagaste y concluiste que sí, entonces indagás cómo está su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No le preguntás directamente por lo que decíamos, ¿verdad? Sí, porque... Pero tenemos que pedirle al Señor guianza para que nosotros hagamos la pregunta correcta. Correcto. En este punto, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar menos y dejar que la persona hable.
porque ahí vamos a conocer cómo está su relación con Dios. Wow. Entonces nosotros, en vez de la persona, yo estoy haciendo esto, esto y esto, entonces nosotros en vez de abonar a lo que ella está diciendo o a restar a lo que ella está diciendo, hacemos otra pregunta. Porque nuestra meta es nosotros convencernos de que su relación con Dios está bien o está mal. Entonces nosotros le acompañamos. Le Qué acompañamos. excelente. ¿Y cómo hiciste con la persona que estaba dando el ejemplo que tenía amargura? ¿Logró ella restaurarse de esa situación? Sí, logró restaurarse esa situación. Hay un tema interesante aquí. Ajá. Porque a nosotros nos han enseñado que cuando nosotros perdonamos, tenemos que ir a buscar a la persona para decirle, te pido perdón. Pero tenemos que ser honestos en muchos puntos de que si yo no he ofendido, si yo no he cometido ninguna falta, no tengo por qué pedir perdón. Si la falta fue contra mí, entonces yo tengo que perdonar. Ujú. Porque a nosotros nos han enseñado que aún el que recibió la ofensa tiene que ir a buscar a la persona para pedirle perdón. Sí, No tiene sentido. cierto. Entonces hay gente que piensa que eso es la restauración. No, la restauración es que en tu corazón decidas perdonar. ¿Y cómo sabes que perdonaste? Porque no hay venganza en tu corazón. No te estás vengando dejándole de hablar a la persona, porque ese es síntoma de que te estás vengando. Correcto. No te estás vengando hablando mal de la persona, buscándole sus defectos a la persona. Ese es síntoma de que te estás vengando. Entonces vos estás seguro, hay paz en tu corazón. Ves a esta persona y no te cambias de calle. Seguís de frente y saludás con amabilidad. ¿Por qué? Porque no hay amargura en tu corazón. No cabe la amargura. Entonces, en este punto, ¿qué hacemos? Ujú. Le decimos al Señor, Señor, yo no quiero perdonar. No quiero, Señor. Porque Sincerarte con Dios. sí, Sí. porque me dolió que me hicieran esto. Y esta persona yo la guié en esa oración. Yo le dije, mira, decirle al Señor que no quieres perdonar y que te dolió lo que te hicieron. Y sé clara con Dios. Y fíjate que es bien interesante eso porque a veces lo que nosotros hacemos es cuando nos encontramos frente al pecado, lo que queremos es solamente escondernos, que fue el primer instinto de la primera pareja, o sea, Adán y Eva. Cuando Ujú. ellos se vieron descubiertos por el pecado, perdón, que fue descubierto su pecado, ellos trataron de esconderse. Y lo mejor era sincerarse con Dios. No, es que, las excusas, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, es que la serpiente. Entonces siempre andan buscando un culpable. Claro, Pero es bonito eso que dices tú. Mejor decirle a Dios, Señor, esto es lo que me pasa. O sea, sincerarte con claramente. Dios. Qué interesante ese punto. Continúa. Sí, entonces allí yo le enseñé a ella. Y es algo que yo he hecho en mi vida personal. Ujú. Señor, yo no quiero perdonar a ese hermano. Es que, Señor. Y he tenido que llorar diciendo al Señor, es que me duele tanto lo que me hicieron. Señor, no merecen que yo los perdone. Pero yo soy tu hijo. Y ahí le enseñas principios bíblicos. Te pongo un ejemplo. El Sí. caso de el pastor John MacArthur Ujú. hablaba en uno de sus temas del libro de Filemón. Filemón. Hablaba acerca de que Filemón tenía un sirviente llamado Onésimo. Onésimo se fue huyendo de la casa de Filemón. Y él era esclavo de Filemón y eso era algo grave en aquella época. Y en el camino conoce al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predica el evangelio y Onésimo termina siendo cristiano. Y el apóstol Pablo escribe una carta, se la da a Onésimo y le dice, regresa Entregásela. a Filemón, entregásela a Filemón. Y el apóstol Pablo le dice, aquí te mando a Onésimo. Y oíste lo que le dice Pablo a Filemón, trátalo como a mí. Ujú. Trátalo como a mí. Este es un hijo mío. Trátalo como a mí. Me es útil a mí
y te es útil a ti. Y el pastor John MacArthur dice esto con respecto al perdón que Filemón tuvo que hacer con Onésimo. Dice, el momento en el que perdonas es el momento, ese momento exacto cuando perdonas, es el momento que más te pareces a tu Salvador. Wow. Porque habla de que Él nos perdonó a nosotros. Y cuando nosotros perdonamos a otros, estamos imitando la naturaleza de nuestro Salvador. Recibimos perdón, damos perdón. Wow, qué bonito, qué bonito. Entonces, tenemos que, en el caso de la persona amargada o con amargura, Sí. tenemos que convencerle de este punto bíblico. ¿Te querés parecer a tu Salvador? Perdona. ¿Qué es mejor? ¿Mantener tu orgullo? ¿Mantener tu amargura? ¿O parecerte a tu Salvador? Eso. Qué buenísimo. Y el otro ejemplo que me decías, ese es de una persona que tuviste que presentarle prácticamente, Que vi la necesidad que viste la de necesidad. Y ese eso es bonito, o restaurante. sea, porque regularmente cuando pensamos en restauración estamos pensando en, digo, regularmente, cuando pensamos en restauración, pensamos en una persona que está botada en el pecado, sucumbida en el pecado, que lo encontraron en el hecho de fornicación o adulterio, pero hay pecados que están a la vista, que bien se pueden no tocar, bien se pueden no decir, bien se pueden pasar por alto, o tomar lo que hacen ustedes, ver que un hermano necesita y estar ahí para él, para poder restaurar su vida, porque el deseo del corazón de Dios no es que esta persona siga viviendo así, sino que haya un cambio, que haya una transformación. Entonces, la otra parte, cuando una persona pide el ser restaurado, o cuando una persona te dice, pastor, Caí en pecado. he pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me va a decir? Creo que Ahí son dos cosas diferentes, sí, ¿verdad? Y se manejan de diferentes formas. sí, ahí tenés una gran ventaja. Porque nadie confiesa su pecado a menos que no sea redarguido por el Espíritu Santo. Entonces ahí ya tenés la ventaja de que esta persona está confesando su pecado porque realmente es creyente. Entonces ahí tienes un punto a tu favor, Sí, que es, tenemos un punto a favor porque esta persona ha confesado su pecado y, como te mencionaba, o sea, a menos que tengas el Espíritu Santo en tu corazón, es el único que te va a llevar a redarguirte y a confesar tu propio pecado. Es decir, el que no ha nacido de nuevo no va a sentir el peso de haberle fallado a su Salvador. El que ha nacido de nuevo va a sentir el peso de haber fallado a su Salvador. Y hasta que confiese su pecado, no va a encontrar paz. Entonces, por eso es importante la confesión de pecado. Entonces, cuando esta persona viene y te busca, el trato es completamente diferente. A esta persona no le puedes restringir de sus privilegios, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió, lo está confesando, él mismo está buscando restauración. Y ese es un punto de que su arrepentimiento es genuino. Ahora, si Cristo viene en ese momento, esta persona, porque su arrepentimiento genuino, se va con el Señor. Pero nosotros, no, todavía no. Tenés que pasar el proceso. Ahora, esto va a depender también de lo que haya sido y de las consecuencias que estén pasando. correcto, ¿Verdad? sí. Porque no es lo mismo caer en un pecado público, ¿verdad? Que vos seas una persona pública dentro de tu congregación. Es decir, que ocupas un puesto, todo servidor del Señor es valioso, Todo, no importa correcto. en qué área. Pero hay posiciones que son más visibles Sí, y por lo tanto son más delicadas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se sube al altar a ministrar la alabanza, a predicar o a hacer labor pública, es un tema un poco más delicado porque es la representación de la iglesia, es lo que el mundo ve. Por ejemplo, no es lo mismo si una persona, si una ovejita de nuestra congregación cae en adulterio, el dolor va a ser complicadísimo. Su esposa va a sufrir, sus hijos van a sufrir, el estrago es igual. el estrago O sea, es fuerte.
En el hogar, En me el refiero. hogar, Ujú. exactamente. En su iglesia hay dolor, hay vergüenza. Pero ¿qué pasa cuando un pastor cae en adulterio? Uf, No es lo mismo. no, Es un escándalo, es una vergüenza que siempre nos va a perseguir, que siempre va a perseguir al un pastor que cayó en adulterio. Es una vergüenza que siempre le va a perseguir. En la Biblia parece que es una afrenta que siempre va a tener frente de él. mm, Que la gente siempre va a recordar que pecó, que le falló a su esposa. Entonces no podés tratar a ambos de la misma manera. correcto. Y en ese sentido y en ese aspecto, esta persona, digamos, aunque haya, en el caso, como estás diciendo, digamos no sea un pastor, pero que sea un líder que es muy relevante en la congregación, que tiene Privilegios. privilegios, digámoslo así, cuando está en el stage o en la tarima, que es como más visible, como tú dices. ¿Cómo haces, aunque él haya pedido perdón a Dios? Siempre decís, ¿puede continuar sirviendo o por ser alguien visible se da un trato diferente? Se da un trato diferente porque lo tenés que proteger. Sí. Estamos, pero Que es ahora, lo mismo, una acción de amor. exactamente, o sea, Lo estás haciendo. yo no lo quito porque no merezcas. Ujú, Déjame protegerte un tiempo. sí, Déjame no exponerte. cuestión de amor. Exactamente, es cuestión de amor porque la persona se ha arrepentido genuinamente. Ahora, Pero es importante dejárselo saber a esa persona, así como tú lo estás mencionando, y a la porque congregación. y a la congregación. Sí, Ajá, porque si solamente es una cuestión de, mira, no te voy a poner mejor, porque has caído en pecado, aunque tu mente sea pensando en para no exponerlo, pero si a él solo lo dejas así, también es como, me lo quitaste, lo ajá. perdí todo. No, Entonces es bueno también tener una buena comunicación y expresar las formas o de lo que estamos haciendo mira, para protegerle. voy a hacer esto porque Ujú, es necesario que te protejamos. Te vamos a quitar un tiempo de que seas un foco público para que puedas concentrarte en sanar tu familia. Porque el pecado de adulterio es un pecado contra tu esposa, contra tus hijos y en el caso del pastor, contra su iglesia. Entonces el pastor tiene que ser humilde y pedirle perdón a su esposa, a sus hijos y a su iglesia y a la comunidad, en la comunidad de su ciudad. Lo que pasa es que hoy justificamos el pecado y decimos infidelidad responsable o nos inventamos alguna onda así. ¿Va? ¿Por qué? Porque, cualquiera falla. Si yo también soy hombre, pero esa no es una persona que dice, yo también soy hombre, no me juzguen. Esa persona no se está arrepintiendo, se está se está justificando. justificando. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Perdónenme, He les fallado. fallé, le fallé al Señor, le fallé a ustedes como debí ser un ejemplo de integridad y le fallé. Y hermano, y a partir de ahí empieza la restauración de esta persona. Pero nosotros protegemos demasiado nuestro orgullo. Necesitamos mantener la apariencia de bondad. Fue un desliz que tiene consecuencias, que Ujú. lastimó el corazón de tu esposa. Terminaste lastimando el corazón de aquella persona que juraste delante de Dios cuidar y amar y proteger. Hiciste completamente lo contrario al serle infiel. Sí. Entonces tenés que pedirle perdón Mm. y tenés que restaurar eso y restaurar a tus hijos, restaurar la confianza de tu esposa otra vez. Mm. Y también existe el tipo de personas, no solo primero aquellos a los que tú buscas restaurar, sino que también aquellos que buscan la restauración, pero en cuanto a la disciplina, como tú hacías mención, eh, en este caso, mira, por guardarte, ¿verdad? Te dice, no te vamos a exponer porque queremos guardar tu corazón y también a la congregación, Claro, porque es una cuestión de amor para todos y hacerle ver y que entre en conciencia, pero también está el otro tipo de persona, la persona que sabe que ha fallado y que ellos solos dicen, por favor, pónganme en disciplina, porque también está ese caso. Yo, sí, sí, yo lo he ya, visto. ajá, exacto. Entonces, hay personas que te dicen, mire, pónganme en disciplina, pero también ahí creo que cuando te dicen pónganme en disciplina, tenemos que ser cautelosos,
Porque no solamente porque alguien me esté diciendo, mire, póngame disciplina, pueda que esté en un arrepentimiento, porque puede que sea una cuestión de remordimiento. Y creyendo que golpeando su pecado o limitándose a cosas que solía hacer, esta persona siente como, ahora sí me merezco. Es Ujú. una cuestión de merecimiento, tengo que sufrir para merecer, He pero pagado el he precio. pagado el precio, típico, brother. Sí. Entonces es importante también no dejar de indagar, aunque esta persona venga y decir, mire, yo he fallado, necesito que me discipline. Sí, pero ¿por qué te voy a disciplinar? Ujú, exactamente. Y la otra Ajá. cuestión, brother, es no olvidarte. El apóstol Pablo en Corintios dice que cuando alguien haya fallado y hayamos pasado un proceso con esta persona, dice el apóstol Pablo que no nos olvidemos de él, porque no sea que por la falta de amor, dice el apóstol Pablo, que la persona se sienta abandonada, aislada, separada de la manada, por así decirlo, esta persona termine muriendo en su tristeza espiritualmente. Entonces, o yéndose de la congregación o no sanar su corazón realmente. Entonces nosotros tenemos que tener esa madurez de que la persona que ha caído en pecado es un miembro nuestro, Exacto. que fue golpeado, que fue abatido por el pecado, en la batalla contra su carne. Fue abatido y nosotros tenemos que llorar con él y restaurarle y cuidarle y mentorearle y buscarle, estar cerca de él, ¿verdad? Estar cerca de él hasta que el Señor complete su obra de restauración en él. Y algo que también considero que es importante porque a veces, como tú decías, ¿verdad? Llegan esas frustraciones donde tan bien que íbamos y tuvo que pasar esto. Y con este específicamente, a este que le he ayudado, con este que me he esmerado, que le he dado mi tiempo y he hecho esto y lo otro, y empezamos a poner todo el valor que le hemos dado a esa persona. O sea, Lo que hemos hecho por ellos. exacto, sacamos las cartas y decimos, he hecho esto. Y cuando fallan, se sienten muy dolidos a nivel pastoral. Esto ya lo hablo a nivel pastoral. Entre ese dolor y esa sensación de impotencia y de muchas veces hasta Sí, perdí mi tiempo, invertí mal mi tiempo en esta persona. Pero ahí también es donde entra la cuestión del amor, claro. porque tiene que entrar el perdón. El perdón no ahora solamente para que el que ha pecado, sino también como pastor. Sí, es que es una cuestión de restauración. Ahora, eh, brother, pero es que es bien complejo este tema, pero también hay una parte interesante, siguiendo con lo que tú estabas Sí, mencionando. Los pastores decimos, hice esto, hice aquí, hice allá. Y yo quiero decir esto con mucho amor. Yo crecí con un papá que era pastor y un hombre que el Señor usó mucho en el área de restauración, el Señor usó mucho. Y en una ocasión mi papá me dijo, Ever, en muchas cosas los pastores, él no sabía que yo iba a, bueno, quizás sí sabía que yo iba a ser pastor, pero en ese momento yo no era pastor. Él me dijo, Ever, muchas veces los pastores no somos, no, los pastores no somos culpables de los pecados de los miembros de nuestra iglesia, pero somos responsables. hmm. No Entonces, somos culpables, pero somos responsables. exactamente. Y es que tenemos que recordar, mis amados pastores que nos escuchen, que esa es nuestra tarea, cuidar la grey de Cristo. Y si yo he dado tanto por esta persona y esta persona falló, y yo digo, pero ¿por qué falló si yo le di tanto? Y yo hice tanto por esta persona, qué mal agradecido. Probablemente lo hicimos mal. Probablemente dimos lo que la gente no necesitaba. Hmm. Hay gente que se siente sola. Remediémoslo, invitémoslo a comer, salgamos, venite, oremos. ¿Querés algo? Venite. Hoy hay una actividad especial, venite. No te quedes en la casa porque esta persona se siente sola. Pero es un error. Porque lo que tenemos que enseñarle a esta persona a sentirse
con contentamiento, aunque no haya nadie alrededor, porque el más importante está en Él. Cristo, Mostrarle, el Espíritu Santo. mostrarle que Cristo, que nuestro Dios es suficiente. Hmm. Porque nosotros jamás vamos a poder llenar el vacío de nadie. A veces yo me estreso como pastor porque yo digo, ¿y qué quiere este hermano? Si ya le dije, ya lo visité, ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Qué quiere? Es que yo estoy tratando de llenar algo que solo el Señor puede hacer. Mm. Y ahí es donde nosotros como pastores nos frustramos y nos amargamos. Entra en la Y hay que frustración. entrar a restauración nosotros también, ¿verdad? Confesar el pecado y pedirle perdón a Dios también. Sí, exactamente, porque yo esta semana tuve el privilegio de predicar en una iglesia de un pastor muy amigo. Y yo decía, hay ovejas que se resienten con el pastor, pero hay pastores que se resienten con las ovejas. También. Y eso no va para nada bien. Mm. No va para nada bien. Entonces nosotros tenemos que encontrar en el Señor siempre ese punto de decir, Señor, si la gente me falló a pesar de lo que yo hice, que yo creí que esta era la manera, Señor, que no me vuelva a pasar y enséñame. Enséñame, ayúdame a aprender de este proceso, ¿verdad? Y en la parte de no somos culpables, pero sí somos responsables, ¿cómo lo podemos como por desglosar un poco más para que... Una ilustración, Sí, una quizás. ilustración para que algún pastor que nos escuche, porque decía, ¿cómo voy a ser yo responsable por lo que estén haciendo ellos? Sí, porque nosotros como ministros somos los responsables de la salud espiritual de la iglesia. Correcto. Ujú. Tendríamos que evaluarlo todo. Tendríamos que evaluar qué estoy haciendo yo durante la semana en mi iglesia, por la iglesia. Por ejemplo, podés tener culto del lunes a domingo, pero la gente no está cambiando. Los problemas en nuestras iglesias siguen siendo de contención, de confrontación, problemas de contiendas, de chisme, de amargura, de insatisfacción, de ingratitud. Y tengo 7 días de culto a la semana. Si todos los días estamos ahí metidos con el Señor. Entonces probablemente la estrategia que estamos utilizando es la equivocada. Uh-huh. Si estoy haciendo cultos de jóvenes donde hago todo lo necesario porque los jóvenes llegan y el culto de jóvenes está lleno de jóvenes que saltan, que gritan, que danzan y todo, pero el domingo no llega ninguno. Y lo que yo escucho de los papás de los jóvenes es que son rebeldes, que no hacen caso, que quieren hacer lo que ellos quieren. Si yo como pastor tengo que evaluar, esta estrategia que estoy utilizando no me está dando resultados. Y tengo que cambiar la estructura por el bien de la vida. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar. En el caso mío, fíjate, nosotros teníamos culto 2 veces a la semana, el domingo y un día entre semana. De repente llegó una hermana de la iglesia apasionada por el evangelismo y me dijo, pastor, ¿qué días tiene culto usted? Viernes y domingo. Miércoles y domingo. Ay, qué lástima, me dice. ¿Por qué, hermana? Porque fíjese, pastor, me dijo, que yo estoy haciendo cenas evangelísticas, pero los miércoles. Porque los miércoles me sale más barato, porque el restaurante, por ser medio de semana, me da más barato el plato, porque no se le llena el restaurante. Entonces lo que nosotros hacemos una mesa en círculos, y ahí hay 2 evangelistas en esa mesa, los demás son inconversos, ahí les predicamos, al final hacemos un cierre, les hacemos el llamado y aceptan a Cristo. Y yo le quería entregar ese proyecto a usted. O sea, yo voy a estar ahí, pero yo voy a pagar todo, yo voy a hacer todo, que no sé qué. Y yo, se escuchaba buena la oferta. Entonces yo le digo a la iglesia, hermanos, vamos a cambiar el culto de miércoles a viernes. Y brother, 2 veces hizo eso la hermana y de ahí dijo que ya no quería hacerlo. Y nosotros cambiamos el culto. Entonces yo moví el culto no por una guianza de Dios, sino por una influencia. Por una influencia externa. No oré. Parece bien, ¿verdad que sí? Porque el evangelismo se escucha, es una buena idea. Una buena estrategia para atraer personas. Exactamente, pero la pregunta era, ¿esto es lo que Dios quiere en este momento? Después volví a pasar el culto para miércoles.
porque viernes y domingo nos quedan muy cerca. Entonces yo dije, miércoles. Los hermanos, no, pastor, muy poquitos cultos tenemos a la semana. Abramos otro. Es que sentimos que de aquí al domingo nos morimos. Y yo, de verdad, hermano, sí, abramos otro. Abrámoslo pues el viernes. Brother, los que me dijeron que lo abriera viernes nunca llegaron. Nunca llegaron. Y el problema es que miércoles Ajá, era el ajá. mismo tipo de servicio, el viernes era el mismo tipo de servicio y el domingo era el mismo tipo de servicio. Mm, Yo tengo que entender como pastor que la gente necesita ser discipulada, sí, que la gente necesita orar en comunidad y que la gente necesita adorar en comunidad. Entonces mis cultos tienen que ser enfocados en eso, sí, o mis servicios durante la semana tienen sí, que ser enfocados en eso. Si yo ocupo todos los días de la semana para hacer lo mismo y entiendo que mi gente o que la gente de mi congregación necesita aprender a orar en comunidad, porque si dos se ponen de acuerdo, ujú, y que la gente necesita ser discipulada, y que la gente necesita adorar en comunidad, no dejando de congregar o como algunos tienen por costumbre. Entonces tengo el domingo para adorar en comunidad, para congregarme en comunidad, para escuchar la palabra en comunidad, pero el domingo es para exaltar, para glorificar, para elevar el nombre del Señor. Pero, ¿y las otras dos áreas de discipulado? mm, Y yo hablaba con alguien ayer que me decía, pastor, fíjate que yo vengo de una iglesia de aquí del área. ajá. Yo vengo de una iglesia. Perdón, del área, cuando dice el área, estamos en el área metropolitana de Washington, para que, Yo soy del Salvador. sí, somos los dos, somos del Salvador, primeramente. Entonces me decía, pastor, yo vengo de una iglesia que nos congregamos de lunes a domingo y aquí solo 2 veces por semana. Yo siento que me estoy muriendo. ¿Por qué? Le digo, ¿y qué hacen los demás días? Nada, como no hay iglesia, no hago nada. Pero vos estás casado. Sí. ¿Y qué día de la semana le predicas a tu esposa? ¿Qué día de la semana oras por ella? Ah, eso sí no lo hago, me dijo. Hermano, hay un libro que se llama Obesos Espirituales, Mm, que tenemos tanto, tanto que hemos recibido, pero vamos engordando, engordando espiritualmente, pero no lo damos. ujú. Entonces los pastores le hemos quitado la responsabilidad a los esposos de pastorear su iglesia, porque nosotros los tenemos todos los días de la semana en la iglesia.